¿En quién? En todos los que fuesen el mismo ser. Porque no pueden ser 2 veces en mí, ni 3 veces, ni 4 veces, sino cuántas veces. Una vez. Por eso, ¿cuántas veces para una mujer un hijo? Una vez. ¿Cuántas veces resucita Jesucristo? Una vez. ¿Cuántas veces muere Jesucristo? Una vez. Para que por esto seamos herederos una vez, ¿en quién? En el Señor. Por el mismo nombre somos todos un solo ser, la cabeza y el cuerpo. ¿Ven hasta dónde se extiende la verdad y hasta dónde llega? Se va y recorre a 1000. Y de 1000 llega ¿a dónde? A 1. De 1000 a 1. Por eso 1000 años en el Señor es como un día. Es a saber, lo que ahorita se presentan que el hambre, que la desnudez, que la angustia, que la persecución, que las amenazas, que las intimidades, el desprecio, la burla, el escarnio, la aflicción en sí mismo de espíritu. Estos se llaman como fuegos de la leña. ¿Y quién es la leña? El hombre, la carne es la leña. Entonces, en la carne están los pensamientos, que son los que se unen uno con otro para atormentar al espíritu por los deseos y los impulsos y las codicias de las cosas de este mundo. Ese es el fuego que arde, ya arde. Eso se llama infierno. ¿Se llama cómo? Infierno, el pensamiento del hombre que lo quema y lo destruye. La verdad en Jesucristo, no hay otra verdad. El que no sea llamado en este nombre no se puede convertir en Jesucristo. ¿En qué forma se convierte Manuel en Jesucristo? ¿En qué forma se convierte Manuel en Jesucristo? No es... ¿Cómo? ¿Cómo se convierte Manuel en Jesucristo? Cambiando el nombre. Cambiando el nombre ya se convierte. Deja de ser Manuel y ahora ¿quién? Pero en la misma carne. Ya es... Todas estas cosas que hablo es a fin de que vosotros reconozcáis que no puede ser un hombre que hable de esta forma, sino Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, que había de venir sobre la faz de la tierra, es el que obra, y ahora es cuando mi Padre obra, y yo obro juntamente con Él. Mi Padre planta una labor, y en la labor que mi Padre planta, yo estoy. Porque no podría estar en otro ser, en otro nombre, sino en el mismo ser de mi Padre, estoy en su labor. Es a saber, Él hace las obras y me envía para que administre en esa obra que Él ha plantado. Yo administro.
Por eso se dice en la Escritura, ministro del Evangelio. ¿Habéis oído esto? ¿Habéis leído? Dice ministro del Evangelio, que quiere decir ministerio. Y este es nuestro ministerio, de que administrando en el Evangelio de Jesús, es decir, del nombre de Jesús que nos es dado, para que en el nombre de Jesús que nos es dado, seamos hechos ministros del Dios Altísimo por el ser que es en nosotros. Su ser en mí y mi ser en vosotros. Por estas palabras viene a mí toda amenaza, a todos, no solo a mí, sino también a quién, a vosotros, porque estamos administrando en el mismo Evangelio las mismas cosas. Cuando se dice Evangelio, ¿hablamos de qué? Yo les he enseñado. Evangelio quiere decir ¿qué? Esposa. Quiere decir esposa de Dios. Y la esposa de Dios, ¿qué hace? Administrar las cosas de su esposo cuando él no está. Cuando el esposo no está, ¿qué hace la esposa? Administrar las cosas de su esposo, cuidar de ella, porque a ella le corresponden para darle ¿a quién? A sus hijos. Esto hago entre vosotros, administrando las obras de mi esposo para dar a mis hijos, administrando las obras de mi padre para dar a mis hermanos, administrando las obras de mi hacedor para dar a mis compañeros y amigos, porque también somos el mismo ser del mismo hacedor. Haciendo estas cosas se cumple la palabra que está escrita diciendo: hagamos al hombre a nuestra misma imagen y en nuestra misma semejanza. Hagamos al hombre a nuestra misma imagen y a nuestra misma semejanza. Pues si dice nuestra misma imagen y a nuestra misma semejanza, ¿por qué el hombre dice que blasfemo cuando me oyen hablar esta verdad? ¿No le he dado al hombre a que sea hecho a la misma imagen de Dios? ¿Y no le he dado al hombre a que sea la misma semejanza de Dios? ¿Y por qué al oír el nombre de Jesús en la boca del enviado, que es el Hijo a quien ha hecho Dios a su misma imagen, endureciendo el hombre su corazón, ¿por qué niega este nombre, este ser? Si es dado a que sea hecho a su misma imagen y a su misma semejanza. Es a saber, el mismo ser. Porque no hay otro ser en el cual sea santo, en el cual sea salvo, en el cual sea inocente, Jesucristo. Ser Jesucristo es ser santo, es ser inocente. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. Porque si no hay santidad, ¿cómo lo ve al Señor? ¿Y cómo llega la santidad? La santidad llega por el nombre de Jesús. Si no tiene el nombre de Jesús, no es santo. Si no tiene el nombre de Jesús, no es santo. Mas teniendo el nombre de Jesús, ya es santo, porque recibe perdón de pecado. Y al recibir perdón de pecado, no siendo pecador, ¿ya qué es? Santo. Porque no hay sino dos, santo y pecador. Pues si no es pecador, ya es santo, porque recibe el perdón de pecado por el nombre de Jesús que le he dado.
Este es el evangelio del principio y del fin, el evangelio de la persecución, el evangelio de la muerte y de la resurrección, el evangelio que es dado a todos los santos. Es el temor de Dios. Cuando decimos el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, porque si soy dioses, hay temor. Si soy dioses, hay sabiduría. Porque ¿quién es el rey de la sabiduría? Dios, ¿verdad? Y Dios es el Dios del temor. Porque el Hijo, el cual es Dios, del Padre, el cual es Dios, teme al Padre porque lo ve. Porque estando en luz, el Hijo ve al Padre y el Padre ve al Hijo. Pero en las tinieblas, ni el Padre ve al Hijo, ni el Hijo ve al Padre. En la luz todas las cosas se ven, mas en las tinieblas nada se puede ver. Por eso, cuando hay temor entre el Hijo hacia el Padre, es porque el Hijo ve las cosas que su Padre tiene y teme perderlas. Teme perderlas. Hay dos temores. Un temor en la luz y otro temor en la oscuridad. El temor en la luz produce para vida eterna. Y el temor en las tinieblas para muerte. Porque el temor en la luz trae sabiduría. Porque el Hijo, viendo las cosas de su Padre, siempre está atento y al cuidado, porque a Él convienen las cosas del Padre y teme que se pierdan porque son suyas. Si a vosotros es entregada una riqueza, aquella riqueza celestial que es a vosotros el premio soberano, el cual es el nombre de Jesús. Este nombre de Jesús es una promesa, que a todos los llamados en este nombre son escogidos para gloria y honra del que los escogió. Para gloria y honra del que los ha la gloria y la honra trae alabanza. Y la alabanza está por medio de la sabiduría en el temor de Dios. Como enseñaba esta mañana o anoche acerca de la alabanza, ¿verdad? Porque ¿qué es mejor, ser alabado o alabar? ¿Qué es mejor? ¿Alabar o ser alabado? ¿Qué será mejor? ¿Alabar o ser alabado? Ser alabado. Porque si somos alabados del Padre, alabamos al Padre. Con la alabanza del Padre nosotros somos alabados. Porque primeramente
somos alabados del Padre. El Padre alaba al Hijo y el Hijo alaba al Padre. Vamos a ver en qué forma es la alabanza del Padre con el Hijo y el Hijo hacia el Padre. El Padre envía al Hijo, le da todas sus obras. ¿Para qué? Gracias, está como muerto. Son los piones, ¿no? Traqueas, se aguantan. Avanza del Padre para con el Hijo es darle el Padre toda su alabanza. ¿A quién? Al Hijo. Y el Hijo recibe la alabanza del Padre para alabar al Padre en las mismas obras del Padre. Pero si el Hijo no recibe del Padre sus obras, ¿cómo podrá ser alabado en la alabanza del Padre? Voy a pasarles a la parte más clara. ¿Habéis oído qué dice en la Escritura? Padre, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ¿verdad? Es como decir, Padre, alaba a tu Hijo para que tu Hijo te alabe a ti. ¿Sí lo entiendes? ¿Lo entiendes? Si el Padre no me alaba, ¿cuál es la alabanza de mi Padre? La alabanza de mi Padre es en que todo lo suyo, en todo lo suyo, me sienta, me da su lugar por su nombre. En el nombre de mi Padre me ha dado que me sienta en su lugar, para que en su lugar sea alabado su nombre. Y el pueblo que teme a Dios, ¿a quién alaba? ¿No es al Padre? ¿Y alabando al Padre no alaban al Hijo? Entonces, esa es la alabanza del Padre al Hijo. ¿Por qué es alabado el Hijo por el Padre? ¿No será por el temor y la sabiduría? Vamos a ver. El temor y la sabiduría viene por la gloria, por la honra, la misericordia del Padre hacia el Hijo. Porque el Hijo un día viendo al Padre, reconoce al Padre por la voz. No porque lo ve, porque el Padre no es carnal, sino espiritual. Padre celestial. Padre celestial. Palabras celestiales no son dadas. ¿De quién? Del Padre. Y como el Padre nos ha dado su palabra, el Padre me da su palabra. Y la palabra de mi Padre yo la doy a vosotros. Porque Él teniendo en mí confianza, porque soy temeroso a mi Padre y guardo las cosas de mi Padre como Él me las ha encomendado. ¿Quién guardará los secretos del Padre? El Hijo. El que guarda los secretos del Padre es el Hijo. Eso a saber, no guardáis vosotros secretos que los hombres no conocen. ¿Y qué guardáis de mí? ¿Qué guardáis vosotros de mí? ¿Tienen algo de guardarme? Sí, un nombre, pero en un nombre hay otras muchas cosas. En un nombre hay muchas cosas, se llaman misterios.
El Hijo guarda los misterios ¿de quién? Del Padre. Y en los misterios del Padre, el Hijo es engrandecido. El Hijo es enaltecido. El Hijo es ensalzado. Por los misterios ¿de quién? Del Padre. Porque ninguno conoce los misterios sino el Hijo. Y ninguno da los misterios sino el Padre. Por eso los misterios producen para sabiduría. Los misterios producen ¿para qué? Para sabiduría. Como los misterios producen para sabiduría, traen confianza. ¿Quién teniendo confianza tiene duda de las cosas? ¿Habrá duda? Donde hay confianza no hay duda. Y donde hay duda, ya no hay temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios es porque no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría hay duda. Porque si no sé las cosas, ¿hay qué? Hay duda. El hombre que no entiende las cosas celestiales, ¿qué le sucede a ella, en ella? El hombre que no entiende las cosas, también. Hay una máquina ya. Los misterios son el resplandor de la gloria y de la sabiduría de Dios. Y no pueden ser por hombres sino de Dios. Porque ningún hombre conoció los misterios de Dios sino el Hijo. El Hijo conoce las cosas del Padre porque a Él le son entregadas y Él cuida del Padre porque todo lo que el Padre tiene suyo es. ¿Podrá el que no conoce a Dios temer a Dios? Yo pregunto, ¿podrá el hombre tener temor de Dios sin conocerlo? El hombre no puede tener temor a Dios si no lo ve, si no lo conoce. Yo pregunto, ¿qué tiene el hombre delante de Dios? ¿Temor o miedo? Miedo. Tiene miedo. Miedo de que Dios lo destruya con su ira, con su poder, pero no temor. El hombre tiene miedo de que un momento a otro un terremoto o un ventarrón o una tempestad sea destruido. Cuando ve estos casos de angustia y de señales de la ira de Dios, el hombre tiene miedo, pero no tiene temor. Cuando ve el movimiento de la tierra, tiembla y tutubea. Cuando ve los relámpagos y los truenos y la tempestad, tiembla y tutubea. ¿Pero de qué? ¿De temor o de miedo? De miedo. Cuando el hombre ve los huracanes y ve la guerra y el derramamiento de sangre entre ellos, ¿tiene qué? Miedo. Pero no tienen temor de Dios. Mas el Hijo teme al Padre, porque el Hijo ve cuál es la grandeza del Padre, y el Hijo siendo de entendimiento
quiere ser engrandecido en la misma gloria del Padre. ¿Cuál es la gloria del Padre? La gloria del Padre es en que el Hijo haga lo que Él le ha encomendado. Pero si el Hijo no hace lo que el Padre le ha encomendado, ¿le glorificará? No le glorifica. Antes deshonrará el Hijo al Padre. ¿Por qué el Hijo deshonra al Padre? Porque oyendo las palabras no las toma en cuenta porque no tiene temor. Viendo las cosas no les toma sentido porque no tiene razonamiento. Esto que os hablo entre vosotros sobre la sabiduría y el temor de Dios es que reconozcáis entre vosotros que si sabéis que Dios, si Dios es justo, sed justo como vuestro Padre, el cual es Dios, es justo. Si sabéis que Dios es santo, sed santo porque vuestro Padre es santo. Si reconocéis que vuestro Padre celestial es la verdad, por ser la verdad, para que en esto sea la honra del Padre en el Hijo. El Padre honrando al Hijo y el Hijo honrando al Padre en todas sus obras. Por eso, la sabiduría es la riqueza del hombre entendido, del hombre temeroso. Teme a Dios y en el temor de Dios todas las cosas son manifiestas en la verdad. Por eso dice esta palabra: Abraham teme a Dios y por el temor de Dios Abraham es justificado en la fe. Salomón recibe el temor de Dios por la adopción de la gracia y por la promesa que le es dada a David. David como escogido de Dios, como siervo de Dios, hecho verdadero amado de Dios, por cuanto David es temeroso delante de Dios. Y siendo David temeroso delante de Dios, produce en ellos por el temor aquella confianza cuando el enemigo ataca al que verdaderamente teme a Dios. Tener temor a Dios es haber conocido su ser. Yo pregunto, ¿el hombre sin conocer el ser Dios podrá temer? Sin el hombre conocer el ser Dios, ¿tendrá temor? Entonces, si no conocemos el ser Dios en sí mismo, ¿qué somos delante de Dios? Si no conocemos el ser Dios en sí mismo, ¿qué hay delante de Dios? ¿Habrá temor o no hay temor? No hay temor. Cuando conocemos la imagen de Dios y sabemos que la imagen de Dios ya está en nosotros, tenemos un temor, porque sabemos que la imagen de Dios es ¿quién? El Hijo. La imagen de Dios es el Hijo. Entonces sabemos que ya somos. Y que la palabra que está en nosotros, esa es ¿quién? ¿Esa es quién?
la imagen de Dios. Esa es ¿quién? La sabiduría. La palabra que está en nosotros es la sabiduría. Esa palabra que está en nosotros es el verbo. Esa palabra que está en nosotros es el Salvador. Esa palabra que está en nosotros es el todo, y en todo, todo, porque hace todas las cosas en todo. En todos hace las cosas en quién? En sí mismo. La palabra, por la palabra, todo lo que se ve es hecho. Por eso pónganle muy buen cuidado a una palabra que habla en el libro de Juan. Dice: era un hombre. Pongan muy buen cuidado. Era un hombre, mas ya no es un hombre. Era un hombre, mas ya no es. Enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, pero ya no se llama Juan, ahora se llama ¿quién? Ahora es llamado Jesús. Dice: en el mundo estaba y el mundo es hecho por él. En el mundo estaba, o en el mundo está, y el mundo es hecho por él. Y sin él, nada de lo que existe fue hecho. Sin él, nada de lo que existe fue hecho. ¿Por qué sin él nada de lo que existe fue hecho? Porque el mundo es hecho por él. ¿Por él quién? El mundo y su plenitud es hecho por Dios. Todo lo que está en el mundo es hecho ¿por qué? Por Dios. ¿Por qué? Por la palabra, diciendo esta palabra: creceos y multiplique todo lo que dice. Creceos y multiplicaos. Entonces todo lo que está ¿por qué? Por la palabra. Ahora esa palabra ya está en vosotros. Y esa palabra es Dios, porque es espíritu. La palabra que os hablo son espíritu y son vida. Las palabras que os hablo a vosotros son Espíritu Santo y son vida eterna. Y como estas palabras son vida eterna, son difíciles al hombre que se pierde recibirla. Porque si todos fuesen para ser salvos, todos me creerían. Porque todos me verían y entenderían. Pero como no me ven, ni me entienden, no hay temor, no se convierten, porque no saben con quién hablan. Todo está en el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio es Jesucristo. ¿Y la sabiduría es quién? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero si el hombre no teme a Dios, podrá llegar a alcanzar a conocer la grandeza de Dios cuando no las puede heredar, cuando no las puede ver, cuando no las puede conocer, cuando no sabe ni aún él quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Si él no sabe nada, el hombre no sabe nada. Solo Dios sabe todas las cosas.
porque por Él subsisten todas las cosas. Y sin Dios nada existe. Solo el Hijo que teme al Padre porque le conoce. El Hijo teme al Padre porque teme el Hijo perder a su Padre. ¿Cuál es el temor? El temor es perder la heredad, perder la riqueza, perder la alabanza, perder la gloria, perder la honra. Eso teme el Hijo ¿de quién? Del Padre, porque sabe que no tiene otro más refugio. Ahora, cuando el hombre no entiende estas palabras, ¿qué sucederá en el hombre? Se oscurece sus ojos. Oyendo la palabra no la oye. Viéndola no la ve. Del corazón se endurece, mas no se convierte porque no tiene temor. Y no hay temor porque no puede ver a Dios. Yo pregunto, si el mundo viese a Dios, ¿tendría temor? ¿Qué me dice? Si el mundo viere a Dios, ¿no tendría temor? Todos tendrían temor, pero están cara a cara con Él, pero no lo pueden ver. ¿Porque están en qué? En tiniebla. Y como están en tiniebla, no pueden ver la luz. Porque al ser iluminados, se encandilizan. Y siendo encandilizados, no les puede resplandecer la lumbre del Evangelio, la cual es la imagen de Dios. Y en esta imagen de Dios viene la sabiduría. El Hijo, su heredero, el heredero de Dios, el cual es en el premio soberano de la sabiduría. Amados santos, todo lo que os he hablado entre vosotros, aún no hay nada que hablar todavía. Hay mucho que hablar, pero no he hablado nada todavía entre vosotros. Pero en esta forma, como ahora estoy hablando entre vosotros y que les va quedando grabado, les vendrán cosas que no tendrán en absolutamente nada de duda. Todos lo llegarán al conocimiento hasta el día en que han de ser alabados. Eso a saber. Hasta el día en que vosotros seáis muertos.